Porque sí, señor Feijóo, como usted decía, Europa está amenazada, pero entre otros está amenazada por sus socios, con los que usted firma un pacto de la vergüenza, el pacto del Ventorro, que es el mayor ataque que se ha hecho a Europa desde que existe democracia. Me gustaría saber si el contenido de ese pacto se lo van a contar a sus socios europeos cuando vengan a Valencia o si lo van a esconder por vergüenza. Y si les da vergüenza, ¿por qué lo promocionan? ¿Y por qué lo firmaron? En un momento en el que Europa tiembla por el avance despiadado de los populismos de ultraderecha, las palabras de Patxi López en el Congreso no fueron un discurso, fueron un rugido de dignidad, una bofetada directa al rostro podrido del Partido Popular y su vergonzoso pacto con la carroña política de Vox. Mientras el mundo se enfrenta a guerras híbridas, desinformación, migraciones masivas y una crisis climática que arrasa vidas, Feijóo se entrega con servilismo a una alianza tóxica que traiciona los valores fundamentales de Europa. Y lo hace con cinismo y cobardía. El Pacto del Ventorro no es solo un acuerdo indecente, es un ataque deliberado contra la democracia, una rendición ante los fanáticos que sueñan con retrocesos autoritarios, persecución ideológica y una España cerrada, violenta y excluyente. Mientras ellos firman con la ultraderecha, el gobierno de Pedro Sánchez, con firmeza, altura moral y sentido histórico, planta cara al fascismo disfrazado de patriotismo barato. Porque mientras la derecha se arrodilla ante los enemigos de Europa, la izquierda sostiene con valentía la bandera de la paz, de los derechos humanos y del progreso. Este no es un debate político más. Es una batalla entre civilización y barbarie. Y no hay espacio para la ambigüedad. Bueno, antes que nada, pedirles disculpas porque no tengo la voz para muchos trotes, pero espero que me llegue hasta el final, así que vamos a ello. Buenos días, presidenta, y gracias, presidente, por esta nueva comparecencia. Es la séptima desde que empezó esta legislatura. No encontrarán otra legislatura con mayor presencia del presidente y con más comparecencias. Lo digo por esos que hablan permanentemente de un presidente ausente. Ya les hubiera gustado tener un presidente que haya dado la cara tantas veces aquí como Pedro Sánchez. Ya les hubiera gustado. Pero permítame decirle que esta era una de las comparecencias más necesarias. Tan necesaria como pedagógica y clarificadora. Y es necesaria porque estamos viviendo en uno de esos momentos en los que la historia te coloca delante del espejo y tienes que ser capaz de responder con el sentido de Estado, con la visión de país, con la altura que requieren las circunstancias. Y no perderse, y desde luego los socialistas no nos vamos a perder ni a enredarnos en, por llamarlo de alguna manera amable, esa política pequeña del rifirrafe barato al que nos tiene acostumbrado el Partido Popular, en el que todo lo reducen y da igual de lo que estemos hablando, da igual que estemos hablando de lo que está sucediendo en el mundo, todo lo reducen a ver si les sirve para atacar a Pedro Sánchez. Porque usted, señor Feijóo, decía, ya sabía yo lo que iba a decir el presidente. No, hombre, si había algo previsible en el pleno de hoy era su intervención. Porque una vez más ha sido incapaz de decir una sola palabra, de poner encima de la mesa una sola propuesta, en este caso sobre defensa, sobre seguridad, sobre geopolítica, y no lo hace porque no la tienen. No tienen respuestas. Y tampoco tienen educación. Y lo que es incapaz de estar a la altura nunca, pero es que hoy debieran de darse cuenta de que hoy hay que elevarse, porque hoy estamos viviendo un tiempo en el que vemos masacres, incluso de niños, en territorios que se quieren ocupar para construir resorts para ricos. Vemos países invadidos por quienes se creen dueños del mundo, y ataques híbridos que amenazan nuestro modo de vida, y guerras comerciales que pueden derivar en crisis económicas mundiales. Y vemos movimientos migratorios y crisis de refugiados que están cambiando la faz del planeta. Y vemos las consecuencias catastróficas del cambio climático. Vivimos en un tiempo en el que el orden que conocíamos hasta ahora, basado en normas y en reglas del juego más o menos razonables y compartidas, está siendo desafiado y combatido por una lógica de poder que quiere imponer la ley del más fuerte y que dibuja un mundo mucho más injusto,
mucho más arbitrario y mucho más propenso al conflicto. Y desde esa lógica del poder, algunos creen que las democracias, los derechos humanos, la soberanía de los países libres pueden ser pisoteados por los que solo entienden la política y la vida como imposición y dominio. Y de repente nos encontramos con que se nos plantea un pulso descarnado entre los modelos autoritarios propiciados por quienes quieren dominar el mundo con sus delirios de grandeza y la democracia liberal, que es la que defendemos los que creemos que nadie tiene un derecho omnipotente sobre nadie. Y esta realidad que estamos viviendo no nos plantea solo un debate sobre seguridad y defensa. No lo podemos reducir a esto, porque es un debate sobre el mundo en el que queremos vivir, sobre el modelo de vida que queremos tener, en toda la dimensión de lo que esto significa, en democracia, en derechos y libertades, en oportunidades, en convivencia, en respeto, en integración. Esto es lo que está en juego, porque esto es lo que está amenazado. Por eso hoy estamos aquí para hablar, como ha hecho el presidente, no solo de seguridad, sino también y sobre todo de principios y de valores. Y para hablar también de lealtades, porque en un tiempo como este no hay espacio ni para la ambigüedad ni para la equidistancia. Se podrá pensar en distintas respuestas. Yo ya sé que no pensamos igual en muchas cosas, que tenemos respuestas diferentes para lo que está pasando, pero yo creo que en lo fundamental seguro que coincidimos, porque es muy simple. O se está con la democracia o se está con la tiranía. O se defienden los derechos humanos y el derecho internacional, o se justifica la agresión del más fuerte sobre el más débil. ¿Y cuál tiene que ser la respuesta de los que compartimos estos principios y valores? Pues le podemos dar muchas vueltas, pero la única respuesta posible es más Europa. Una Europa más unida, una Europa más fuerte, una Europa más comprometida y más segura. Sí, una Europa que se emancipa y que se hace cargo de su propia seguridad. Lo decía el presidente, estamos en un momento prácticamente fundacional de lo que va a ser esta nueva Europa. Y les diré de manera nítida lo que pensamos los socialistas para que nadie busque interpretaciones distintas. Invertir en seguridad no significa elegir la guerra. Invertir en seguridad es invertir para garantizar la paz. Eso es lo que estamos defendiendo. Y la paz en el sentido amplio. La paz en el sentido amplio, no la paz no es solo la ausencia del conflicto. Ya vivimos lo que significaba la paz de los cementerios. No. La paz es la capacidad de proteger lo que somos y lo que representamos. La paz es la capacidad de garantizar el modelo de vida que hemos escogido. Por eso, por mucho que lo repitan, no se trata de elegir entre cañones u hospitales. Se trata de que, haciéndonos cargos de nuestra propia seguridad, seamos capaces de garantizar la existencia de esos hospitales. El presidente ha sido clarísimo en esta cuestión. Invertir en seguridad no es incompatible con invertir en el estado del bienestar y en las políticas sociales, sino que es garantía de que lo podamos seguir haciendo. Y también debiéramos entender que fortalecer nuestra seguridad no es cuestión de belicismo, es cuestión de soberanía, es cuestión de garantizar que Europa no dependa de nadie para defender sus valores y su futuro. Hay una frase muy gráfica de Donald Tusk que decía: 450 millones de europeos no pueden depender de 350 millones de estadounidenses para defenderse de 150 millones de rusos que están teniendo dificultades para derrotar a 40 millones de ucranianos. Es decir, que Europa dependa exclusivamente de aliados externos ya no es sostenible. Y es que además Europa no puede permitirse el lujo de ser un mero espectador. Tenemos los recursos, tenemos la legitimidad y estoy convencido de que tenemos el apoyo mayoritario de la ciudadanía para defender nuestra libertad política, nuestra prosperidad económica y nuestra cohesión social. Y tenemos la obligación de hacerlo y hacerlo juntos. Lo decía el presidente. Seguimos creyendo que la diplomacia y la prosperidad compartida son las mejores herramientas para la seguridad global.
que los derechos humanos y el derecho internacional son la mejor base para la paz, pero es que hay otros que no lo creen así. Hay otros que no lo ven así y esos otros manejan muchos hilos de poder y tenemos que actuar en consecuencia. Jacques Delors dijo aquello de debemos conciliar los discursos de los domingos con las acciones de los lunes. Y si queremos de verdad, como decimos los domingos, que Europa debe jugar un papel determinante en el mundo por lo que significa frente a otras realidades, no podemos dejar que Europa sea un actor débil y esto es lo que tenemos que hacer los lunes. No dejar que Europa sea un actor débil. No podemos permitir que nuestra seguridad, que nuestra economía, nuestros valores dependan de la voluntad de otros. Si queremos ser dueños de nuestro destino, tenemos que actuar con determinación, con un compromiso compartido por todos los europeos y con una verdadera autonomía estratégica también en lo que se refiere a defensa. Y eso es lo que marca el Libro Blanco de Defensa y los objetivos para 2030. Acciones para que Europa deje de ser espectador y pase a ser actor responsable de su propio futuro. Y como decía el presidente, no se trata solo de gastar más, sino sobre todo de gastar mejor, con una estrategia común que asegure que cada euro invertido sirve para fortalecer nuestra seguridad sin duplicidades y sin generar desigualdades entre países. Y hacerlo entendiendo que no se trata solo de reforzar armamento y ejércitos, porque hoy las amenazas tienen vertientes muy diferentes, especialmente las amenazas híbridas, como los ciberataques, la desinformación y la vulnerabilidad de nuestras infraestructuras críticas. Es que las guerras ya no se libran solamente en los campos de batalla, sino en la manipulación que pretende desestabilizar nuestras democracias, en la utilización de las redes buscando socavar la legitimidad de nuestras instituciones, en la extensión de bulos con los que debilitar la confianza ciudadana o en los ciberataques cuyo objetivo es paralizar servicios básicos o interferir en elecciones democráticas, como ya hemos visto y no hace tanto. Y todo esto es una realidad que desgraciadamente no se soluciona con protestas, ni con comunicados de condena, ni con sanciones simbólicas. Y o lo entendemos ahora o lo pagaremos después. Y nosotros, las españolas y los españoles, debiéramos entenderlo mucho mejor que nadie. Porque, como escribió Albert Camus, fue en España donde mi generación aprendió que uno puede tener razón y ser derrotado, que la fuerza puede destruir el alma y que a veces el coraje no tiene recompensa. Bueno, pues hoy en Ucrania otra generación se enfrenta a la misma lección. Si dejamos que la fuerza imponga su ley, si permitimos que el coraje luche en vano, no solo los ucranianos serán derrotados, sino que lo será también la justicia, la libertad y la dignidad de Europa. Y por eso vuelvo al principio de mi intervención. Hoy nos ponemos delante del espejo de la historia y su reflejo nos devuelve la imagen de nuestro compromiso, de nuestra lealtad y también de nuestro sentido de la realidad. Pero hay imágenes que nos devuelven que son terribles, como las de esos que todos los días se envuelven en banderas y presumen de patriotismo, pero que no dudan en elegir a Rusia antes que a Europa, que prefieren a Putin antes que a Zelensky y que prefieren a Trump antes que a los europeos. Son los que defienden la dictadura por encima de la democracia. Patrioteros de baratillo que, en lugar de condenar la invasión de un país soberano, suspiran por su rendición y que, en lugar de exigir justicia, justifican la barbarie, ya sea en Ucrania o sea en Gaza. Ellos son el verdadero peligro para Europa. Ellos son el caballo de Troya que quiere destruir la Unión Europea desde dentro, porque no soportan las democracias, porque no soportan los derechos y las libertades que hemos conquistado, porque no soportan que nada ni nadie discrepe de su modelo totalitario en el que ellos y solo ellos imponen ideología, religión, familia, raza, porque todo lo demás será expulsado de su paraíso.
la internacional ultraderechista y su motosierra, aquí representada por Vox, es nuestro gran peligro. Y esto lo entienden en todas partes. Alemania acaba de darnos un magnífico ejemplo de cómo sumar fuerzas para hacer lo que hay que hacer y para aislar a quien hay que aislar. Y lo hacen porque todo el mundo sabe que hoy la seguridad de Europa está íntimamente ligada al aislamiento de la extrema derecha, a que la extrema derecha no decida absolutamente nada sobre nuestros principios y valores, a que la extrema derecha no gobierne y decida sobre nuestro futuro. Porque sí, señor Feijóo, como usted decía, Europa está amenazada, pero entre otros está amenazada por sus socios, con los que usted firma un pacto de la vergüenza, el pacto del ventorro, que es el mayor ataque que se ha hecho a Europa desde que existe democracia en España. Me gustaría saber si el contenido de ese pacto se lo van a contar a sus socios europeos cuando vengan a Valencia o si lo van a esconder por vergüenza. Y si les da vergüenza, ¿por qué lo promocionan? ¿Y por qué lo firmaron? Estamos delante del espejo y, desgraciadamente, usted, señor Feijóo, una vez más ha vuelto a demostrar que no está a la altura del tiempo que vivimos ni del país que quiere representar. Afortunadamente, este país cuenta con un gobierno y con un presidente que sí que nos representa en nuestros valores, en nuestra solidaridad y en nuestro compromiso. Que siga así. Eskerrik asko. El discurso de Patxi López desenmascara con crudeza a los verdaderos responsables del peligro que hoy amenaza a Europa: los patrioteros de escaparate, los reaccionarios disfrazados de moderados, los que pactan con quienes sueñan con levantar muros, imponer dogmas y callar disidencias a fuerza de represión. Feijóo ha cruzado una línea infame al ceder su alma política al extremismo más oscuro, al firmar un pacto que huele a naftalina, a censura, a odio. Y mientras la derecha española aplaude la motosierra ideológica de la ultraderecha, Europa observa con alarma cómo un país clave pone en peligro todo por lo que se ha luchado desde la caída del franquismo: libertad, igualdad, justicia. Frente a esa traición, el PSOE se mantiene firme, defendiendo una Europa fuerte, unida y democrática, con la cabeza alta y la memoria clara. No podemos permitir que quienes justifican invasiones, niegan el cambio climático y sueñan con estados autoritarios tengan un centímetro más de poder. Hoy, más que nunca, toca levantar la voz, aislar a los cómplices del odio y apostar con todo por una izquierda valiente, moderna y profundamente europea. Porque lo que está en juego no es un escaño, ni una elección, es el alma de nuestra democracia. Y la historia ya eligió bando.